La lluvia no caía esa mañana, pero el cielo sobre Ciudad de México parecía tan gris como el corazón de Carmen Guadalupe Ramírez. Frente al edificio de oficinas donde había trabajado 8 años, la mujer de uniforme azul escuchaba cómo cada palabra de su jefe caía sobre ella como cuchillos. «Estás despedida, Carmen», rugió Alejandro Mendoza, gerente del edificio, con los lentes oscuros resbalando por su nariz. La escena ocurrió ante todos los empleados, como si el hombre quisiera humillarla públicamente. ¿Puede un simple acto de bondad destruir la vida de una persona? ¿Es justo que dar un pedazo de pan a alguien con hambre sea considerado un crimen? Esas preguntas flotaban en la mente de Carmen, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Minutos antes, había visto a don Ernesto, un anciano sin hogar, temblando de frío en la banqueta. Su instinto, ese reflejo humano heredado de la educación sencilla de su madre en Oaxaca, la impulsó a compartir el lonche que llevaba. Una torta de jamón, nada más. No lo pensó 2 veces. Él lo necesita más que yo. Pero Alejandro la sorprendió justo en ese momento. La voz del hombre resonó en todo el lobby de mármol. No acepto que mis empleados conviertan este edificio en comedor comunitario. Los demás trabajadores observaban incómodos, algunos con vergüenza, otros con miedo de convertirse en la próxima víctima de su cólera. Carmen intentó defenderse, con las manos aún cubiertas por los guantes amarillos de limpieza. «Señor Alejandro, era solo un lonche, nada de peros», la interrumpió él. «Está dañando la imagen de la empresa. Esos vagabundos empezarán a aglomerarse aquí por su culpa». La mujer bajó la cabeza. Sentía un ardor en el pecho, mezcla de vergüenza e impotencia. 8 años de servicio impecable. 8 años llegando temprano, cumpliendo más allá de lo que pedían, todo reducido a cenizas por un gesto que para ella era natural. ¿En qué clase de mundo la compasión era motivo de despido? Con paso tembloroso se dirigió hacia la entrada, consciente de que las miradas de los demás la seguían. Don Ernesto, con la torta todavía en las manos sucias, la observaba con ojos de culpa. «Perdóneme, doña Carmen, yo no quería», murmuró con voz quebrada. Ella, con la dignidad que le quedaba, respondió: «No fue su culpa, don Ernesto. Lo hice porque quise y lo volvería a hacer». Esa frase, dicha entre sollozos, sorprendió a alguien más. Desde la ventanilla de un auto negro importado detenido en el semáforo, un hombre de cabello entrecano había presenciado la escena completa. No sabía aún por qué, pero la forma en que esa mujer defendía su humanidad, incluso en la derrota, lo conmovió profundamente. Mientras Carmen recogía sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico, sentía que cada paso la alejaba más de la esperanza. Su uniforme estaba manchado de lágrimas. Creía caminar hacia un abismo sin retorno. Sin embargo, el destino había preparado otra jugada. Un extraño la observaba con interés, un hombre que pronto cambiaría para siempre el rumbo de su vida. El sol apenas asomaba entre los edificios altos, cuando Carmen salió del inmueble con la bolsa de plástico apretada contra el pecho. Sus pasos eran pesados, como si cada uno la hundiera un poco más en la tierra. A su alrededor la ciudad seguía su curso indiferente, el bullicio de los autos, el murmullo de la gente apresurada rumbo al trabajo, los claxones impacientes que se mezclaban con el olor a gasolina y a pan recién horneado de una panadería cercana. Nadie parecía notar que una mujer acababa de perder no solo su empleo, sino también su dignidad. Carmen intentaba contener las lágrimas, pero no podía. Todo lo que había construido en 8 años se había derrumbado en unos minutos. ¿Cómo voy a explicarle esto a Sofía?, pensaba con angustia. La voz de Alejandro aún resonaba en su cabeza. «Recoge tus cosas y sal inmediatamente». En ese instante, una voz grave, masculina, rompió el ruido de la calle. «Con permiso, ¿usted es la empleada que acaban de despedir?» Carmen se giró sorprendida. Frente a ella estaba un hombre alto, de traje oscuro impecable.
con canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Sus ojos, aunque serios, transmitían una calidez inesperada. La mujer se sintió desarmada bajo esa mirada. «Sí, soy yo», respondió con inseguridad, aferrándose con más fuerza a la bolsa que cargaba. «¿Por qué?», preguntó él con una calma que contrastaba con el caos emocional de Carmen. Ella dudó un instante, temiendo una burla o un reproche más, pero al ver el interés genuino en sus ojos, se animó a contestar. «Por darle de comer a un hombre en la calle». El desconocido asintió lentamente, como si ya lo supiera. Con un gesto pausado, sacó una tarjeta de su bolsillo interior y se la tendió. El cartón era grueso, elegante, de color crema, con letras doradas en relieve que brillaban bajo la luz de la mañana. «Llame a este número mañana, a las 8 en punto. Pregunte por la doctora Patricia Vázquez», dijo, midiendo cada palabra como quien sabe que cada una tiene peso. Carmen miró la tarjeta con desconfianza. «¿Pero qué es esto?» «Una oportunidad». «No deje de llamar», respondió él, antes de dar media vuelta y dirigirse hacia un auto negro estacionado junto a la banqueta. Carmen lo observó alejarse, con la tarjeta temblando en sus manos. El hombre parecía próspero, importante, de esos que mueven hilos invisibles en la ciudad. Pero ¿qué podía querer de una simple limpiadora despedida y humillada? La esperanza y la desconfianza luchaban dentro de ella. Una parte le decía que no perdía nada con marcar ese número. Otra parte le gritaba que todo era demasiado extraño, que tal vez se trataba de una trampa. Sin embargo, en su interior, algo le decía que aquel encuentro no era casualidad. Mientras subía al transporte público rumbo a su barrio en Iztapalapa, Carmen volvió a leer una y otra vez el nombre grabado en dorado. Martínez & Asociados. Cada vez que lo hacía, su corazón se aceleraba un poco más, como si presintiera que esa tarjeta escondía el inicio de un camino insospechado. El barrio de Iztapalapa siempre estaba lleno de vida, aunque esa vida estuviera teñida de dificultades. Las calles polvorientas, los vendedores ambulantes ofreciendo tamales y atoles, los niños jugando entre perros callejeros, todo formaba parte del paisaje cotidiano. Carmen bajó del microbús con la bolsa de plástico aún apretada contra el pecho. La tarjeta que le había dado aquel hombre permanecía oculta dentro, como si guardara un secreto demasiado grande para mostrarlo abiertamente. Al abrir la puerta de su casa, una construcción humilde de paredes desgastadas y techo de lámina, fue recibida por Sofía, su hija de 17 años. La muchacha estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de libros abiertos y cuadernos llenos de apuntes. Levantó la vista y enseguida notó los ojos enrojecidos de su madre. «¿Mamá? ¿Qué pasó?», preguntó con voz preocupada, dejando a un lado la pluma. Carmen se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. «Me despidieron, hija». Las palabras salieron entrecortadas, cargadas de dolor y cansancio. 8 años trabajando ahí, y todo se acabó en un instante. Sofía corrió a abrazarla. Aunque era apenas una adolescente, su abrazo transmitía fuerza y madurez. «¿Por qué? ¿Qué hiciste?». «Nada malo», respondió Carmen, conteniendo un sollozo. «Le di mi lonche a un hombre en la calle». «Don Ernesto, ¿te acuerdas de él? El que siempre está frente al edificio». Sofía frunció el ceño con indignación. «¿Y por eso te corrieron?». «¡Qué injusticia!». Carmen suspiró, acariciando el cabello de su hija. El gerente dijo que dañaba la imagen de la empresa, que los vagabundos empezarían a reunirse ahí si seguía ayudándolos. El silencio llenó la cocina por unos segundos. Solo se escuchaba el goteo del grifo mal cerrado y el lejano ladrido de un perro. Entonces Sofía notó la tarjeta en la mano de su madre. ¿Y eso? Carmen dudó antes de mostrarla. El cartón elegante contrastaba con el ambiente humilde de su hogar. «Un hombre me la dio cuando salía del edificio. Dijo que llamara mañana a las 8 en punto. Que preguntara por una doctora Patricia Vázquez».
Sofía tomó la tarjeta y la observó con atención, pasando los dedos por las letras doradas. Martínez & Asociados. Nunca lo había escuchado. ¿Quién era ese hombre? No lo sé. Parecía importante, pero no entiendo por qué se fijaría en mí, admitió Carmen, con la voz cargada de escepticismo. Sofía la miró fijamente, con esa mezcla de inocencia y determinación que la caracterizaba. «Mamá, ¿vas a llamar?» «No lo sé, hija. Podría ser una estafa. Podría ser peligroso. O podría ser algo bueno», replicó Sofía con firmeza. «A veces la vida nos abre puertas en los momentos más oscuros. Quizá este sea uno de esos momentos». Las palabras de la muchacha resonaron en el corazón de Carmen. Ella había criado a Sofía para que fuera fuerte, para que creyera en el valor de la bondad. Ahora era su propia hija quien le devolvía esas lecciones. Esa noche, Carmen apenas pudo dormir. Se recostó en la cama estrecha, dando vueltas una y otra vez, mientras la tarjeta descansaba en la mesita de noche como si ardiera con una luz invisible. Pasaba los dedos sobre el relieve dorado, leyendo y releyendo el nombre de la empresa. En su mente se mezclaban el miedo, la esperanza y la pregunta inevitable. ¿Qué pasará si llamo? A las 3 de la madrugada, aún despierta, se giró hacia su hija que dormía plácidamente y pensó: «No puedo rendirme. No después de todo lo que hemos pasado. El amanecer llegaría pronto, y con él, la decisión que podría cambiarlo todo». El amanecer llegó acompañado por un aire fresco que entraba por la ventana rota de la pequeña habitación. Carmen se levantó antes que Sofía, con ojeras marcadas tras una noche en vela. Preparó café aguado, costumbre de los días difíciles, y colocó la tarjeta sobre la mesa como si fuera un objeto sagrado. El reloj marcaba las 7:55, cada segundo parecía eterno. A las 8 en punto, con el corazón latiendo a 1000, tomó el viejo celular y marcó el número grabado en dorado. Durante los primeros timbres, pensó en colgar. Pero entonces una voz femenina, segura y clara, contestó: «Despacho Martínez & Asociados. Habla la doctora Patricia Vázquez». Carmen tragó saliva. Buenos días, doctora. Soy Carmen Ramírez. Un señor me pidió que la llamara». Hubo un breve silencio, como si la mujer al otro lado de la línea estuviera repasando un guión. Finalmente, respondió: «Sí, Carmen. La estábamos esperando. Preséntese hoy mismo a las 11 de la mañana en la dirección que figura en la tarjeta». «¿Esperándome?», repitió Carmen, incrédula. «Así es. Confíe, señora Ramírez. Será algo bueno para usted». El tono seguro de Patricia transmitía confianza, pero también dejaba un halo de misterio. A las 11, Carmen llegó frente a un edificio de cristal y acero en Paseo de la Reforma. Nunca en su vida había entrado a un lugar tan elegante. El lobby estaba iluminado por enormes lámparas de cristal. El suelo de mármol blanco reflejaba cada paso, y recepcionistas impecablemente vestidos saludaban con sonrisas ensayadas. Carmen, con su blusa sencilla y zapatos gastados, se sintió como un pez fuera del agua. Una joven recepcionista se acercó con amabilidad. «¿Señora Carmen Ramírez? Por aquí, por favor». La condujeron a un despacho amplio, adornado con cuadros modernos y una biblioteca imponente. Detrás del escritorio de madera oscura estaba Patricia Vázquez, una mujer de unos 40 años, con traje beige perfectamente planchado y mirada perspicaz. Se levantó y le tendió la mano con firmeza. «Bienvenida, Carmen. Tome asiento». Carmen obedeció, nerviosa, jugueteando con la bolsa que aún llevaba consigo. Patricia abrió una carpeta y, sin rodeos, le dijo: «Hemos seguido su trayectoria laboral. Sabemos que fue despedida injustamente, y sabemos también lo que hizo ayer». El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Cómo lo saben? «Digamos que hay ojos en todas partes», respondió Patricia con una leve sonrisa. Luego se inclinó hacia adelante. «El señor Javier Martínez desea ofrecerle un puesto en nuestra firma.
Su trabajo aquí será valorado y bien remunerado. Carmen parpadeó varias veces, incrédula. ¿Un puesto? ¿Aquí? Pero yo solo soy una trabajadora de limpieza. No subestime el poder de su honestidad y su humanidad, replicó Patricia. Precisamente por eso está aquí. El silencio que siguió fue tan pesado como el mármol del edificio. Carmen sentía que el mundo se había puesto de cabeza. La pregunta que no podía sacarse de la mente era, ¿qué quería realmente ese hombre de ella? Con las manos aún temblorosas, Carmen aceptó el contrato. No era un papel cualquiera, significaba una nueva vida. Patricia le explicó con voz serena. Empezará mañana mismo. Su salario será el doble de lo que ganaba en su empleo anterior y contará con prestaciones completas. Carmen apenas podía creerlo. Al salir del despacho, respiró hondo, como si quisiera llenar sus pulmones con aquella atmósfera de mármol, cristal y lujo. Había cruzado un umbral invisible, de la pobreza resignada a una oportunidad que ni siquiera soñó tener. Al día siguiente, vestida con un uniforme limpio que la misma oficina le proporcionó, se presentó en el nuevo trabajo. El edificio, curiosamente, le resultaba familiar. Cuando atravesó el pasillo principal, un escalofrío le recorrió la espalda. Era el mismo complejo donde la habían humillado apenas unas horas antes. Carmen apretó los labios. La ironía del destino era cruel y maravillosa al mismo tiempo. Ahora ya no era la empleada despedida, sino parte de una firma prestigiosa instalada en ese mismo lugar. «Doña Carmen», exclamó una voz conocida. Era don Miguel, el portero de siempre, un hombre bigotudo con sonrisa bonachona. Él había sido testigo de su expulsión. Ahora la miraba sorprendido, casi incrédulo. ¿Otra vez por aquí? Carmen sonrió tímidamente. Sí, don Miguel. La vida da vueltas inesperadas. Él le guiñó un ojo, como si compartiera un secreto. Se ve que usted está hecha de buena madera. No cualquiera regresa más fuerte después de lo que pasó. Su primera tarea fue organizar un pequeño despacho lateral que llevaba tiempo cerrado. Entre el polvo y las cajas, Carmen descubrió un portafolio de cuero antiguo. Lo abrió con curiosidad. Dentro había documentos amarillentos, recortes de periódico y fotografías en blanco y negro. En una de esas fotos, reconoció de inmediato a don Ernesto, el indigente al que había dado su lonche. Pero no era el hombre harapiento de la banqueta. En la imagen aparecía vestido con traje elegante, sonriendo junto a otros empresarios frente a un auto de lujo recién inaugurado. Carmen llevó una mano a la boca, incrédula. «Dios mío, ¿qué significa esto?» En ese instante, escuchó la puerta abrirse. Javier Martínez entró al despacho, imponente en su traje oscuro, pero con un gesto más humano que la primera vez. La observó con calma, como quien espera la reacción inevitable. «Veo que encontró algo interesante», dijo, señalando la foto en sus manos. Carmen levantó la vista, confundida, con la imagen de Ernesto temblando en su memoria y la del empresario triunfante en sus ojos. ¿Qué relación tiene usted con él? ¿Por qué estaba esa foto aquí? Javier respiró profundamente antes de responder. Porque ese hombre que usted ayudó no es un extraño, es mi hermano. El mundo de Carmen se tambaleó. El indigente que todos despreciaban resultaba ser parte de una familia poderosa, y ella, sin buscarlo, acababa enredada en un secreto que cambiaría su vida y la de todos los involucrados. El silencio que siguió fue tan denso que Carmen sintió que podía cortarse con un cuchillo. La foto aún temblaba entre sus manos, y cada segundo parecía un eco interminable en aquel despacho cerrado. «¿Su hermano?», balbuceó, incapaz de ocultar la sorpresa. Javier asintió lentamente, con los ojos fijos en la imagen de Ernesto cuando aún era un hombre respetado. Sí, Ernesto Martínez. Antes fue ingeniero automotriz, socio fundador de nuestra empresa familiar. Tenía talento, visión,
y también una debilidad que terminó por destruirlo. Carmen escuchaba sin parpadear, con la respiración contenida. Javier continuó, su voz grave pero cargada de una tristeza antigua. Hace 15 años ocurrió un accidente terrible. Un coche fabricado bajo su supervisión falló en plena carretera. Hubo víctimas. Entre ellas, una niña de apenas 10 años. Ernesto nunca se lo perdonó. Empezó a beber, a desaparecer en las calles. Y lo perdimos. Desde entonces, la familia no volvió a saber de él. Las manos de Carmen apretaron el portafolio contra su pecho. Recordó la mirada perdida de Ernesto. Su ropa sucia. Su voz quebrada pidiendo perdón incluso cuando no había motivo. De pronto, todo encajaba. Su culpa infinita, su rechazo a aceptar ayuda, la forma en que se escondía de todos. Por eso está en la calle, murmuró ella, conmovida, no porque sea un vago, sino porque carga con un peso insoportable. Javier asintió, y por primera vez en su rostro apareció un destello de vulnerabilidad. Lo he buscado muchas veces, pero jamás me escuchó. Usted, en cambio, logró acercarse a él con algo tan sencillo como un lonche. Por eso la contraté, Carmen, porque mi hermano necesita a alguien en quien confiar. Carmen se quedó inmóvil. El corazón le latía con fuerza, atrapada entre el miedo y la compasión. ¿Qué espera de mí, señor Martínez? Él sostuvo su mirada con firmeza. Quiero que lo acompañe, que sea su voz de aliento, su compañía, su puente hacia una vida nueva. Yo no puedo llegar a él, pero usted sí. La mujer tragó saliva. Era demasiado. Apenas ayer había perdido todo. Y hoy le pedían ser el sostén emocional de un hombre roto por la culpa y el alcohol. No soy psicóloga ni doctora. Apenas soy una trabajadora humilde. Precisamente por eso interrumpió Javier. Ernesto ya desconfía de médicos, de abogados, de empresarios. Pero de alguien como usted, alguien que conoce la adversidad y aún así conserva la bondad, de usted sí aceptará escuchar. Carmen bajó la mirada, abrumada por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. En el fondo, una parte de ella quería huir, protegerse del dolor ajeno. Pero otra parte, la misma que la había llevado a compartir su pan con un indigente, ardía con el deseo de ayudar. Necesito pensarlo, susurró. Tómese el tiempo que necesite, respondió Javier con un tono comprensivo. Pero recuerde, no es solo mi hermano quien necesita esta oportunidad. También usted y su hija merecen un nuevo comienzo. Carmen salió del despacho con el portafolio aún en las manos, como si llevara el peso de 2 vidas a la vez, la suya y la de Ernesto. Afuera, el mundo seguía girando. Pero para ella, nada volvería a ser igual. La tarde caía sobre Iztapalapa, tiñendo las calles de un tono naranja mientras el bullicio de vendedores y niños llenaba el aire. Carmen caminaba de regreso a su casa con el portafolio pegado al pecho, como si temiera que alguien se lo arrebatara. No solo cargaba papeles viejos, llevaba encima un secreto que podía cambiar la vida de un hombre, de una familia, y quizás también la suya propia. Al llegar, Sofía estaba preparando arroz en la pequeña cocina. El olor humilde de la comida contrastaba con las imágenes de lujo que aún revoloteaban en la mente de Carmen. Se sentó frente a su hija y colocó el portafolio sobre la mesa. «Mamá». Sofía notó el gesto serio de su madre. «¿Qué pasó?». Carmen suspiró profundamente. Ese hombre, Javier Martínez, es hermano de don Ernesto. Los ojos de Sofía se abrieron como platos. ¿Qué? ¿El indigente que vive frente a tu antiguo trabajo? Sí. Y quiere que yo sea quien lo acompañe, que lo ayude a recuperarse. Dice que Ernesto no confía en nadie más. El silencio llenó la cocina. El arroz comenzó a hervir demasiado, y Sofía corrió a bajar la flama antes de que se derramara. Luego volvió a sentarse, con el ceño fruncido. «Mamá, eso suena peligroso,
¿Y si se trata de un plan raro? No lo creo. Carmen acarició el portafolio. Vi las fotos, hija. Ernesto fue un empresario respetado. Un accidente lo destruyó, y desde entonces se castiga a sí mismo viviendo en la calle. Sofía cruzó los brazos, pensativa. ¿Y qué esperan de ti? Que lo acompañe, que lo motive a confiar otra vez en la vida. Javier cree que solo yo puedo acercarme a él. La joven guardó silencio unos segundos, luego tomó la mano de su madre con ternura. Mamá, toda mi vida me enseñaste que la bondad nunca es un error, aunque la gente te juzgue. Ayer perdiste tu trabajo por dar un lonche, y hoy resulta que ese mismo gesto te abre una nueva puerta. Quizás este sea tu destino. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen. Pero no sé si puedo cargar con tanto. No soy psicóloga, Sofía. Apenas sé cómo mantenernos a flote. Lo que Ernesto necesita no es una psicóloga. Una psicóloga, replicó Sofía con firmeza. Necesita a alguien que lo trate como humano. Y tú tienes eso de sobra. El corazón de Carmen se apretó. Su hija tenía razón. El miedo seguía ahí, pero debajo de él palpitaba una fuerza desconocida, la convicción de que su bondad podía ser la llave para rescatar a un hombre perdido. Entonces, ¿lo hago?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Sofía sonrió, apretando la mano de su madre. Hazlo, mamá. Yo estaré contigo. En ese momento, Carmen comprendió que no estaba sola. Su hija sería su compañera en ese nuevo camino. Y aunque el futuro se presentaba incierto, la decisión estaba tomada. Aceptaría el reto de acercarse a Ernesto. La mañana siguiente, el aire de la ciudad parecía más frío de lo habitual. Carmen se dirigió al pequeño parque donde Javier le había dicho que encontraría a Ernesto. Caminaba con paso inseguro, llevando una bolsa de pan dulce y un termo de café barato. No sabía exactamente cómo debía acercarse. Como una amiga, como una desconocida, como una trabajadora enviada por su hermano. Al llegar, lo vio sentado en la banca de siempre, encorvado, con la barba crecida y los ojos hundidos. Su ropa estaba sucia, impregnada del olor de la calle. Aún así, Carmen no pudo evitar recordar la fotografía del portafolio. Aquel mismo hombre, pero vestido de traje, sonriendo orgulloso junto a un automóvil brillante. «Buenos días». Don Ernesto saludó con voz suave, como quien intenta no asustar a un niño. Él levantó la cabeza con desconfianza. «Otra vez usted». «Ya le dije que no necesito lástima». «No vengo a darle lástima», replicó Carmen, sentándose a su lado sin pedir permiso. «Vengo a compartir un café». Sacó el termo y llenó 2 vasos de plástico. El aroma cálido se mezcló con el olor húmedo de la calle. Ernesto dudó, pero finalmente aceptó el vaso. Sus manos temblaban al sujetarlo. Durante largos minutos, ninguno habló. Solo se escuchaba el murmullo distante de los autos y el canto de un vendedor ambulante ofreciendo tamales oaxaqueños. «¿Por qué insiste en hablar conmigo?», preguntó Ernesto al fin, con un dejo de cansancio. Carmen lo miró con sinceridad. «Porque creo que usted merece algo más que esta banca fría». Él soltó una carcajada amarga. «¿Más? Yo tuve todo, señora. Dinero, respeto, familia, y lo arruiné. ¿Cómo se vuelve de la nada después de eso?». Carmen bajó la mirada, recordando sus propios fracasos. Tal vez no se trata de volver a lo que era antes, sino de empezar distinto. Las palabras quedaron flotando entre los dos. Ernesto frunció el ceño, como si le costara aceptar que la posibilidad de un nuevo comienzo pudiera existir. De repente, Carmen señaló un tablero de ajedrez que un grupo de ancianos usaba en otra banca. «¿Le gusta jugar?». Los ojos de Ernesto se iluminaron por un segundo, aunque intentó ocultarlo. «Hace años que no toco un tablero». «Pues hoy podría ser un buen día para recordar», propuso ella, sonriendo. Ernesto dudó.
pero finalmente se levantó. Sus pasos eran torpes, pero al sentarse frente al tablero, sus manos se movieron con la seguridad de alguien que aún conservaba una parte de su antiguo yo. La primera partida fue breve. Carmen perdió en pocos movimientos. Ernesto sonrió con una mueca cansada, pero sonrisa al fin. Tiene potencial, aunque le falta estrategia, dijo, con un brillo de orgullo que hacía mucho no aparecía en su rostro. Ese instante, fugaz pero auténtico, fue la primera grieta en el muro de culpa que lo aprisionaba. Carmen lo supo. Poco a poco, Ernesto empezaba a abrir la puerta que había mantenido cerrada durante 15 años. Los días siguientes, Carmen continuó visitando a Ernesto en el parque. Poco a poco, la rutina de café y partidas de ajedrez se convirtió en un puente frágil hacia su corazón. Él hablaba cada vez más. Recuerdos de su juventud, de los autos que había diseñado, de los sueños que alguna vez tuvo. Aún así, cada conversación terminaba siempre en silencio, como si hubiera un abismo que se negaba a cruzar. El accidente de hace 15 años. Una tarde, mientras recogían las piezas del ajedrez, Carmen notó algo extraño. Un hombre de traje oscuro estaba parado al otro lado de la calle, fingiendo leer un periódico. No encajaba con el lugar. Sus zapatos brillaban demasiado para esas banquetas polvorientas, y cada cierto tiempo levantaba la mirada hacia ellos. «Don Ernesto, ¿conoce a ese señor?», preguntó Carmen en voz baja. Él giró la cabeza, y al ver al desconocido su rostro cambió. El brillo en sus ojos se apagó, reemplazado por miedo. «No puede ser», susurró. «¿Quién es?» «Alguien que no quiero volver a ver». Ernesto se levantó bruscamente, recogió su abrigo raído y empezó a caminar con pasos acelerados. Carmen lo siguió, confundida. «Espere, ¿qué ocurre?». Él no contestó, solo se detuvo bajo un puente, respirando agitadamente, como si acabara de escapar de una amenaza real. Ese hombre trabajaba para la empresa. La que fabricó el auto del accidente confesó con la voz quebrada. «Si me encontraron es porque temen que hable». Carmen sintió un escalofrío. Hasta ese momento, creía que todo era solo un drama personal, un hombre destruido por la culpa. Pero ahora, las piezas empezaban a encajar de otra manera. ¿Está diciendo que lo siguen para asegurarse de que guarde silencio? Ernesto se pasó las manos por el rostro, desesperado. 15 años. 15 años cargando con la culpa. Siempre pensé que era mi error, mi responsabilidad. Pero ahora, hizo una pausa, mirándola fijamente. ¿Fue así? ¿Y si hubo algo más? Carmen recordó las palabras de Javier, su tono evasivo al hablar del accidente. Había mencionado un fallo mecánico, pero nunca con claridad. El rompecabezas se volvía más complejo. ¿Acaso Ernesto había sido chivo expiatorio de un secreto mayor? Esa noche, de regreso en su casa, Carmen le contó todo a Sofía. La muchacha frunció el ceño, indignada. «Mamá, eso suena a encubrimiento. Si hay alguien vigilándolo es porque él sabe demasiado». «¿Y qué podemos hacer nosotras?», preguntó Carmen, angustiada. «Buscar la verdad. Y si don Ernesto es inocente, debe hablar». Las palabras de su hija resonaron como una sentencia. Carmen comprendió que el destino la había puesto en medio de una historia mucho más grande de lo que imaginaba. Ya no era solo cuestión de acompañar a un hombre roto. Ahora estaba en juego descubrir la verdad sobre un accidente que había marcado vidas para siempre. La lluvia golpeaba los ventanales del despacho de Javier Martínez cuando Carmen entró, empapada, con el rostro serio. Había pasado la noche pensando en aquel hombre de traje oscuro que vigilaba a Ernesto, en sus palabras cargadas de miedo. Ya no podía callar. «Señor Martínez», dijo con voz firme, «necesito respuestas». Javier levantó la vista de unos documentos. El brillo metálico de sus lentes no alcanzaba a ocultar el cansancio en sus ojos. ¿Respuestas sobre qué? Sobre su hermano. Sobre el accidente.
Carmen apretó los puños. Hay alguien siguiéndolo. Ernesto cree que lo quieren silenciar. Y yo también empiezo a creerlo. El empresario guardó silencio unos segundos, como si calibrara cuánto revelar. Luego se quitó los lentes y los dejó sobre la mesa. Sí, lo siguen. Y sí, hay cosas que nunca se dijeron en aquel juicio. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué cosas? Javier suspiró, hundiendo los dedos en su cabello entrecano. Los frenos de aquel modelo tenían un defecto. Ernesto lo advirtió en un informe interno, pero la junta directiva decidió seguir adelante con la producción. Era demasiado costoso retirar los autos. Cuando ocurrió el accidente, lo señalaron a él. Necesitaban un culpable, y mi hermano aceptó cargar con toda la culpa. Carmen quedó helada. ¿Está diciendo que lo sacrificaron? ¿Que su propio hermano fue usado como chivo expiatorio? Ernesto lo permitió, respondió Javier con amargura. Creía que asumiendo toda la responsabilidad al menos salvaría el nombre de la empresa, pero nunca imaginó que esa carga lo destruiría por completo. La mujer sintió una mezcla de rabia y compasión. Recordó a Ernesto bebiendo café tembloroso en el parque, su risa apagada frente al tablero de ajedrez, su mirada cargada de culpas, 15 años de tortura por una decisión que no fue solo suya. ¿Y por qué no lo dijo antes?, exclamó Carmen. Pudo evitarle tanto sufrimiento. Porque había intereses más grandes, contestó Javier, bajando la voz. Inversiones millonarias, contratos internacionales, la reputación de la familia. Se detuvo un instante. Tragando saliva, yo también guardé silencio. Las palabras retumbaron como un trueno en la mente de Carmen. Todo encajaba. Los vigilantes, el silencio cómplice, la caída de Ernesto, era un secreto podrido que había devorado a toda una familia. Entonces su hermano tiene derecho a la verdad, dijo Carmen con determinación. Debes saberlo. Javier cerró los ojos unos segundos, como si esa idea lo atravesara con dolor. Si Ernesto habla, todo saldrá a la luz. La empresa, mi apellido, mi legado, todo quedará en ruinas. ¿Y qué hay de su hermano?, replicó Carmen con dureza. ¿No ve que ya está en ruinas? Lo único que le queda es la verdad. El silencio volvió a llenar la oficina. Afuera, la lluvia seguía cayendo con furia, como si el cielo mismo exigiera justicia. Javier, con el rostro sombrío, finalmente asintió. Está bien, se lo diré. Pero debe estar preparada. La verdad no libera sin antes destruirlo todo. Carmen lo miró fijamente, sabiendo que había dado un paso sin retorno. Ernesto tendría que enfrentar su culpa, pero esta vez con la verdad completa sobre sus hombros. Y esa verdad podría ser la chispa de una nueva guerra. El encuentro se dio en una casa discreta de Coyoacán, lejos de las oficinas y del bullicio del centro. Javier había preparado todo en silencio. Un cuarto cálido, sin lujos, con una mesa de madera y 2 sillas enfrentadas. No quería que Ernesto se sintiera intimidado. Carmen llegó con él. Ernesto, al verla, se mostró más tranquilo, aunque su desconfianza resurgió al ver entrar a su hermano. Sus ojos, enrojecidos por el alcohol y los años en la calle, se clavaron en Javier como cuchillos. ¿Qué hace aquí?, gruñó, retrocediendo un paso. Javier respiró profundo, como quien se prepara para cargar un peso insoportable. Vine a decirte la verdad, Ernesto. Una verdad que debí contarte hace 15 años. El silencio se volvió insoportable. Carmen se colocó entre ambos, como mediadora. Escúchelo, don Ernesto. Al menos una vez. Ernesto, temblando, se dejó caer en la silla. Habla. Javier dio un paso al frente, sus manos apretadas con nerviosismo. No fuiste tú el culpable del accidente. No solo tú. Los frenos tenían un defecto que tú reportaste, pero la junta decidió callar. Yo también lo supe. Y callé contigo. Te dejé cargar solo con todo el peso. Ernesto lo miraba incrédulo. Su rostro se contraía entre rabia y dolor.
¿Me estás diciendo que durante 15 años me dejaste pudrirme en la calle, pensando que era un asesino? Sí, admitió Javier, con lágrimas escapando de sus ojos. Y cada día me he odiado por ello. El anciano se levantó de golpe, derribando la silla. Golpeó la mesa con los puños, temblando. Yo bebí para olvidar. Me odié, me castigué, me hundí, mientras tú conservabas tu oficina, tus trajes, tu apellido limpio. Javier se acercó sin defenderse, con el rostro deshecho. Tienes razón. No merezco tu perdón. Pero ya no quiero seguir callando. Quiero reparar lo que se pueda, aunque sea tarde. Las lágrimas corrían por el rostro de Ernesto. Su respiración era agitada, como la de un hombre que lucha contra sí mismo. Durante unos segundos pareció que iba a golpear a su hermano, pero en lugar de eso, se dejó caer de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. 15 años, sollozó. 15 años muerto en vida. Javier se arrodilló frente a él, y por primera vez en tanto tiempo, los dos hermanos se abrazaron. No fue un abrazo cálido, sino un choque de culpas, rabia y dolor acumulado. Pero en medio de las lágrimas, también había un destello de esperanza, la posibilidad de reconstruir algo de lo perdido. Carmen observaba la escena con el corazón encogido. Sabía que aquella no era la reconciliación completa, pero sí el primer ladrillo de un puente roto durante demasiado tiempo. En ese momento entendió que lo que estaba en juego no era solo un secreto familiar, sino la oportunidad de transformar el dolor en verdad, y la verdad en redención. El amanecer de aquel día tenía un aire distinto. Ernesto se miró al espejo de la habitación donde ahora vivía, con ropa limpia y el rostro recién afeitado. Sus ojos seguían cansados, pero detrás del cansancio brillaba una chispa que había permanecido apagada durante 15 años. La decisión de luchar. Carmen lo acompañó hasta el despacho de Patricia Vázquez, quien ya había preparado la estrategia legal. Sobre la mesa había carpetas con pruebas, informes antiguos y recortes de periódicos amarillentos. Don Ernesto dijo Patricia con voz firme: si decide testificar, no será fácil. La empresa moverá todos sus recursos para desacreditarlo. Pero su palabra puede abrir el caso nuevamente y demostrar la verdad. Ernesto respiró hondo, acariciando los papeles como si fueran brasas ardientes. He vivido 15 años como un muerto en vida. Es hora de dejar que la verdad me consuma, aunque me destruya. Prefiero eso a seguir cargando con un silencio que nunca me perteneció. La audiencia se celebró en un tribunal abarrotado. Los flashes de las cámaras estallaban a cada instante. Periodistas y curiosos querían presenciar el regreso del ingeniero caído en desgracia. Carmen y Sofía estaban en la primera fila, sosteniéndose de la mano. Javier, sentado unos bancos atrás, observaba con el rostro serio y el corazón en un puño. Cuando llamaron a Ernesto al estrado, el murmullo llenó la sala. Caminó con pasos inseguros, pero al tomar asiento frente al micrófono, alzó la mirada con una dignidad recuperada. Me llamo Ernesto Martínez, dijo, su voz quebrada pero firme. Y vengo a decir lo que callé durante demasiado tiempo. El fiscal le pidió que relatara los hechos. Ernesto contó cómo había detectado la falla en los frenos, cómo había redactado un informe alertando del riesgo y cómo la junta directiva decidió ignorarlo. Sus palabras caían como martillazos en la sala. Cada frase era una acusación no solo contra la empresa, sino contra el sistema que lo había sepultado. Me culparon y acepté la culpa, continuó, porque creí que proteger la reputación de mi familia era más importante que mi vida. Me equivoqué. La verdad no se esconde, porque el silencio también mata. Al terminar, un silencio pesado se extendió. La jueza lo miraba con atención. Los periodistas tomaban notas frenéticamente, y algunos de los presentes no pudieron evitar aplaudir, rompiendo la solemnidad del momento. Javier cerró los ojos, con lágrimas discretas. Por fin su hermano había liberado la verdad que lo mantenía encadenado. Esa noche,
Al salir del tribunal, Carmen caminaba junto a Ernesto bajo un cielo despejado. Por primera vez en mucho tiempo, él parecía erguirse sin el peso de la vergüenza. «Gracias», doña Carmen susurró, con la voz cargada de emoción. «Usted me devolvió algo que creía perdido, el derecho a mi propia verdad». Ella sonrió, mirándolo con ternura. «La verdad duele, don Ernesto, pero también cura». En ese instante, Carmen comprendió que el testimonio no solo había liberado a Ernesto, también había abierto una herida en la sociedad que, al ser expuesta, podía empezar a sanar. Los días posteriores al testimonio fueron un torbellino. Los periódicos llenaban sus portadas con titulares como «Ex ejecutivo», «Denuncia ocultamiento de defectos mortales en autos de lujo» y «La verdad que la empresa intentó silenciar por 15 años». Ernesto se convirtió en un rostro visible de la lucha contra la corrupción empresarial, aunque en su interior seguía sintiéndose un hombre común que apenas comenzaba a caminar de nuevo. En la pequeña casa de Carmen, la atmósfera era distinta. Sofía ayudaba a Ernesto a preparar declaraciones escritas, mientras Carmen se aseguraba de que comiera y descansara. «Usted no está solo», le repetía Carmen cada vez que lo veía abatido. «Nosotros somos su familia ahora». Esa palabra, familia, golpeaba fuerte en el corazón de Ernesto. Había perdido a la suya hacía años, pero ahora, inesperadamente, otra lo había adoptado. Una tarde Javier llegó con un documento bajo el brazo. «Ernesto, Carmen, necesito que vean esto». Era un proyecto de constitución legal para una fundación. En la portada, un nombre: Renacimiento. «Quiero que sea oficial», explicó Javier con voz emocionada. «Un lugar donde personas en situación de calle tengan no solo techo y comida, sino una verdadera oportunidad de reconstruir sus vidas. Ernesto, tú sabes lo que necesitan mejor que nadie. Carmen, tú tienes la fuerza y la sensibilidad para dirigirlo. Yo pondré los recursos y contactos». Carmen lo miró sorprendida. «¿Y estás seguro de que podremos con algo tan grande?» «Nadie empieza grande», respondió Javier. «Pero ya lo hemos hecho sin querer. Tú con tu bondad, Ernesto con su experiencia, Sofía con su apoyo incondicional. Solo falta darle forma». Ernesto permaneció en silencio unos segundos. Luego acarició el título del proyecto con los dedos temblorosos. «Si esto ayuda a que otros no pasen por lo que yo pasé, entonces sí, hagámoslo». El primer local de Renacimiento fue un viejo edificio abandonado en el centro de la ciudad. Lo remodelaron con esfuerzo, pintura nueva, colchones donados, una cocina comunitaria, un pequeño salón de clases. Cada rincón llevaba el sello de Carmen, que organizaba a voluntarios, de Javier, que financiaba lo necesario, y de Ernesto, que se aseguraba de que cada detalle atendiera la dignidad de los futuros residentes. En la inauguración una sorpresa los aguardaba. Entre los asistentes, apareció una joven de mirada firme y sonrisa dulce, acompañada de sus padres. Patricia, la abogada, los presentó con respeto. «Ernesto, le presento a María Fernanda, la niña que sobrevivió al accidente». El mundo se detuvo. Ernesto quedó paralizado, las manos frías, la voz atrapada en la garganta. María Fernanda se acercó y lo miró directamente a los ojos. «Señor Ernesto», dijo con serenidad, «he esperado este momento durante mucho tiempo». Él apenas pudo articular palabras. Yo no merezco que me hable». Ella negó suavemente con la cabeza. «No busco reproches. Sobreviví y he vivido bien. Ahora quiero que mi vida sirva para algo más. Si usted está creando Renacimiento, quiero ser parte de ello. Soy maestra. Puedo enseñar a leer y escribir a quienes lo necesiten». Las lágrimas no las nublaron los ojos de Ernesto. El pasado, que había sido un monstruo inquebrantable, se transformaba frente a él en un puente hacia la esperanza. Carmen apretó la mano de Ernesto con fuerza, susurrando al oído: «Ve, don Ernesto. Hasta de la tragedia más grande pueden hacer luz». Esa noche,
Al cerrar la puerta del nuevo centro, Ernesto sintió por primera vez en 15 años que el círculo de dolor podía, al fin, empezar a cerrarse. El Centro Renacimiento abrió sus puertas con apenas 20 camas, una cocina comunitaria y un pequeño aula improvisada. No era lujoso, pero cada rincón respiraba dignidad. Carmen coordinaba la limpieza y la logística con una precisión admirable. Sofía se encargaba de recibir a los nuevos residentes con calidez juvenil. Javier gestionaba donaciones y Ernesto escuchaba, se sentaba junto a los recién llegados, hombres y mujeres que cargaban años de abandono, y los dejaba hablar. Algunos narraban pérdidas económicas, otros divorcios devastadores, otros simplemente silencios interminables de una vida rota. Ernesto asentía, comprendiendo cada palabra desde la piel, porque él también había pasado por esa oscuridad. Una tarde, María Fernanda llegó con un bolso lleno de cuadernos. «Hoy empezaremos las clases», anunció con entusiasmo. «Leer y escribir es un derecho, no un privilegio». Los ojos de algunos se iluminaron como niños al recibir su primer lápiz. Ernesto observaba emocionado. La misma niña que había marcado su destino 15 años atrás, ahora era maestra en el centro, que llevaba como nombre su propia transformación. El eco del testimonio en el tribunal, sin embargo, no tardó en traer consecuencias. Una semana después de la inauguración, un hombre de traje gris apareció en la puerta del centro con una carpeta en mano. Se presentó como abogado de la empresa automotriz señalada en el juicio. «Señor Martínez», dijo con voz helada, «la compañía le exige retractarse. Si insiste en sus declaraciones, lo destruiremos legalmente. Sus años en la calle, su historial con el alcohol, todo será usado en su contra». Ernesto apretó los puños, la sangre helada en las venas. Durante un instante, la tentación de huir regresó como un fantasma. Pero entonces Carmen dio un paso adelante y respondió con firmeza. «No está solo. Toque una vez más esta puerta con amenazas y lo llevaremos directamente a los medios». El abogado se marchó con una sonrisa cínica, pero en la sala quedó un silencio denso. Ernesto miró a Carmen y Sofía, sintiendo la responsabilidad que cargaba. «Ellos no se detendrán», dijo con voz grave. «Tal vez ponerme de pie contra ellos fue un error», no replicó Sofía con una seguridad inesperada. «Fue lo único correcto que podía hacer. Y si quieren pelear, que peleen contra todos nosotros». Esa noche, Ernesto caminó solo por el patio del centro. Miraba las estrellas y se preguntaba si realmente tendría la fuerza para enfrentar una batalla tan grande. De pronto escuchó una voz suave detrás de él. Era María Fernanda. «¿Sabe qué pensé cuando lo vi testificar?», preguntó. «Que por primera vez no hablaba un culpable, sino un hombre valiente. Usted no me quitó la vida, señor Ernesto. Usted me la devolvió al contar la verdad». Las lágrimas resbalaron por las mejillas del hombre. Aquel peso de 15 años parecía más liviano con cada palabra. «No sé si puedo seguir adelante», susurró. «Sí puede», respondió ella, «porque ya no camina solo». Al día siguiente, los periódicos amanecieron con nuevos titulares. «Amenazan a testigo clave en caso de autos defectuosos». La noticia se filtró misteriosamente, y aunque Ernesto sospechaba de Javier, comprendió que esa exposición era su escudo. Ahora todo México conocía su historia. Renacimiento no solo crecía en número de camas y talleres, crecía en significado. Era ya un símbolo, una bandera que empezaba a incomodar a los poderosos. Y Ernesto, contra todo pronóstico, estaba dispuesto a sostenerla. El juicio avanzaba con intensidad. Cada audiencia se convertía en un campo de batalla. De un lado, la poderosa empresa automotriz con un ejército de abogados. Del otro, Ernesto, su verdad y el equipo de Patricia Vázquez. Los medios lo seguían a cada paso. Las cámaras lo esperaban en la entrada del tribunal, y cada vez que hablaba, miles de personas en todo México escuchaban a un hombre que había vivido en las calles reclamar justicia. «Señor Martínez», preguntó uno de los abogados de la defensa en tono sarcástico durante el contrainterrogatorio,
¿Cómo puede pretender que confiemos en la memoria de alguien que pasó 15 años bebiendo en las calles? La sala se tensó. Ernesto tragó saliva, sintiendo la humillación a punto de regresar como un látigo. Pero respiró hondo. Y con voz firme respondió: precisamente porque viví en las calles sé lo que significa ser invisible. Nadie me creyó entonces. Pero hoy, con documentos y testimonios, sabemos que lo que viví no fue un delirio de un borracho, sino una verdad que la empresa ocultó. Las palabras cayeron como un martillazo. Incluso algunos periodistas, acostumbrados a la dureza de los tribunales, se estremecieron. Fuera del juicio, la vida en Renacimiento florecía. Sofía organizaba talleres de autoestima para jóvenes. María Fernanda enseñaba a leer a adultos mayores y Carmen administraba el centro con una mezcla de disciplina y ternura. Javier, aunque preocupado por la seguridad, se mostraba orgulloso. El proyecto se había convertido en un faro en medio de la oscuridad de la ciudad. Una tarde, mientras Ernesto ayudaba a pintar una pared del centro, recibió una llamada inesperada. Patricia le pidió que se presentara de inmediato en su oficina. Al llegar, encontró sobre la mesa una carpeta gruesa con el sello de un juzgado extranjero. Ernesto, dijo la abogada, conteniendo la emoción. Aquí está la prueba que necesitábamos. Archivos internos de la compañía que demuestran que sabían del defecto desde años antes del accidente. Documentos técnicos, correos electrónicos, todo. Ernesto hojeó los papeles con las manos temblorosas. Cada palabra confirmaba lo que había sospechado durante años, que su tragedia había sido producto no solo de su error, sino de la codicia de una empresa dispuesta a sacrificar vidas por dinero. Con esto, continuó Patricia, no solo ganaremos el caso, habrá consecuencias internacionales. Y usted, señor Martínez, será el rostro de un movimiento que puede cambiar las leyes de seguridad automotriz. Ernesto se quedó en silencio. La magnitud de lo que escuchaba era abrumadora. Un hombre que había dormido en las banquetas se convertiría ahora en referente de justicia a nivel mundial. Esa noche, en la cocina de Carmen, lo compartió con ella y Sofía. La hija, con sus ojos brillando, dijo con entusiasmo: Don Ernesto, esto no es solo su lucha, es la lucha de todos los que alguna vez fueron silenciados. Carmen, en cambio, lo miró con ternura pero también con preocupación. Recuerde que, por muy grande que sea la causa, usted sigue siendo un ser humano. No se pierda otra vez en culpas o responsabilidades imposibles. Ernesto asintió. Comprendía el riesgo de cargar el mundo sobre sus hombros, pero en su interior una convicción se fortalecía. Esta vez no huiría. Esta vez enfrentaría todo, hasta el final. El día de la audiencia final, la sala estaba abarrotada. Periodistas de otros países transmitían en vivo. Ernesto subió al estrado con el mismo uniforme sencillo que usaba en Renacimiento, como si quisiera recordar al mundo quién era en esencia. Cuando terminó su declaración y Patricia presentó los documentos, el silencio fue sepulcral. La jueza anunció que el fallo se daría en unas semanas, pero en ese momento Ernesto ya no necesitaba esperar. Había cumplido. Había transformado su vergüenza en verdad y su dolor en esperanza. Al salir, Carmen lo tomó del brazo y le susurró al oído: Don Ernesto, pase lo que pase, ya ganó. Él sonrió, con lágrimas en los ojos, mirando el cielo abierto de Ciudad de México. Sí, ya había ganado. Contra el miedo, contra la culpa, contra sí mismo. El día del veredicto llegó como una tormenta anticipada. Desde muy temprano las cámaras de televisión rodeaban el tribunal. Periodistas internacionales habían viajado para cubrir un caso que ya no era solo mexicano, sino un símbolo global de corrupción corporativa. Carmen y Sofía acompañaban a Ernesto, que vestía un saco prestado y una corbata modesta. Sus manos temblaban, pero sus ojos reflejaban una calma nueva, la serenidad de quien había enfrentado a sus demonios y decidido no callar más. Javier se encontraba unos pasos atrás, con el rostro rígido, consciente de que el apellido Martínez estaba a punto de ser manchado para siempre.
pero también convencido de que ya no podían sostener una mentira. La jueza tomó asiento. La sala, abarrotada, se sumió en silencio absoluto. En el caso Martínez contra Automotriz Global S.A., dijo con voz solemne: este tribunal declara culpable a la empresa por negligencia grave, ocultamiento de información técnica y encubrimiento. Se ordena indemnización millonaria a las víctimas y la apertura de procesos penales contra los responsables de la junta directiva de aquel entonces. Un murmullo recorrió la sala. Ernesto cerró los ojos, y 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Carmen le tomó la mano con fuerza. Sofía aplaudía con los ojos brillando de orgullo. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Los medios bautizaron el caso como el juicio del silencio. Ernesto se convirtió en referente de entrevistas, conferencias y debates sobre ética empresarial. A menudo repetía la misma frase: yo no soy un héroe, solo soy un hombre que decidió hablar después de demasiado tiempo. Mientras tanto, el Centro Renacimiento crecía más allá de lo que habían imaginado. Con las donaciones que empezaron a llegar, ampliaron el edificio, nuevas aulas, un taller de oficios, un pequeño consultorio médico. María Fernanda coordinaba las clases con pasión, Sofía organizaba actividades culturales, y Carmen, incansable, se aseguraba de que cada nuevo residente encontrara no solo un techo, sino una familia. Un día, frente a un grupo de periodistas que visitaban el centro, Ernesto tomó la palabra. Durante años pensé que mi vida había terminado en una banqueta, pero hoy entiendo que todo aquel dolor tenía un propósito: traerme hasta aquí, para levantar este lugar. Renacimiento no es solo mi historia, es la historia de cualquiera que alguna vez haya caído y necesite volver a ponerse de pie. Los aplausos resonaron en el salón improvisado, y Carmen, desde el fondo, no pudo evitar llorar de orgullo. Esa noche, en el patio iluminado con guirnaldas de focos baratos, Carmen, Sofía, Ernesto y Javier compartieron una cena sencilla con los residentes. No había manteles de lujo ni copas de cristal, solo platos de barro y tortillas calientes. Pero había algo más valioso que todo eso: paz. Ernesto levantó su vaso de agua y dijo con voz emocionada: brindo por ustedes, porque me enseñaron que la verdad libera, y que siempre se puede empezar de nuevo. Carmen lo miró y susurró, apenas audible entre el murmullo de la celebración: renacer duele, pero vale la pena. Y en ese instante, bajo las luces titilantes, todos comprendieron que el verdadero juicio ya estaba ganado, el de la dignidad recuperada. Han pasado 10 años desde aquel juicio que sacudió a México y resonó en todo el mundo. El tiempo, que antes había sido enemigo cruel de Ernesto, ahora se había convertido en un aliado. Cada día vivido era una prueba de que la esperanza podía renacer de las cenizas. El Centro Renacimiento ya no era un edificio modesto en Coyoacán. Se había transformado en una red nacional de hogares y talleres comunitarios, con sedes en Monterrey, Guadalajara, Puebla y hasta en comunidades rurales. Miles de personas que alguna vez vivieron en la calle habían encontrado techo, educación y un nuevo rumbo, gracias a aquel proyecto que nació de un acto sencillo: compartir un lonche. Ernesto, ya mayor, caminaba despacio por los pasillos del primer centro, apoyado en un bastón. Su cabello estaba completamente blanco, pero su mirada seguía firme. Los residentes lo saludaban con respeto y cariño. Para ellos, era el hombre que les había demostrado que nunca era tarde para levantarse. En una sala luminosa, María Fernanda daba clases a un grupo de adultos que aprendían a leer. Sofía, ahora licenciada en Trabajo Social, coordinaba programas juveniles. Carmen, con canas en el cabello pero la misma sonrisa cálida, seguía siendo el corazón administrativo del proyecto. Y Javier, aunque más silencioso, aportaba recursos y experiencia, como un acto constante de redención personal. Ese día especial, en el patio del centro,
se celebraba el aniversario número 10 de Renacimiento. Había música, comida sencilla y risas que llenaban el aire. Ernesto tomó el micrófono con voz quebrada pero clara. Hace 15 años pensé que mi vida había terminado en una banqueta. Hoy miro alrededor y veo que, de aquella caída, surgió un bosque entero de nuevas vidas. No soy yo quien merece el aplauso, sino todos ustedes, que decidieron creer en una segunda oportunidad. La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros levantaban pancartas con frases como «Renacer es posible» o «Gracias, Ernesto». Carmen, con los ojos húmedos, se acercó y tomó su mano. «Don Ernesto, su historia cambió la mía y la de muchos, y lo seguirá haciendo mucho después de que nosotros no estemos aquí». Él la miró con ternura y respondió: «No fue mi historia, Carmen, fue la nuestra, porque renacer nunca se hace solo». Esa noche, mientras las luces titilaban sobre el patio, Ernesto miró al cielo estrellado. El pasado ya no era una condena, sino un recuerdo lejano que había dado sentido a todo lo que ahora existía. Y en lo profundo de su corazón supo que, aunque su vida algún día terminaría, el legado de Renacimiento seguiría vivo en cada persona que volviera a ponerse de pie. El hombre o cohombre que un día fue considerado un indigente roto se había convertido en un símbolo eterno de verdad, justicia y esperanza.